Isaac Newton, el nombre que nos enseñaron en la escuela. El genio detrás de la ley de la gravedad, el hombre que descompuso la luz y nos dio el cálculo. Lo imaginamos como la encarnación de la razón, un pilar de la ciencia moderna. Pero, ¿y si te dijera que la mitad de su vida, la mitad de sus escritos, se dedicaron a algo que hoy consideraríamos una pseudociencia? ¿Y si el gigante de la lógica pasaba sus noches en secreto, rodeado de hornos y extraños brebajes, persiguiendo el mayo, héroe de los misterios a la alquimia? Hoy vamos a desvelar el lado oculto de Isaac Newton, no el científico de los libros de texto, sino el alquimista secreto. Olvídate del manzano por un momento. Vamos a entrar en su laboratorio clandestino, donde el olor a azufre y mercurio llenaba el aire y los sueños de convertir el plomo en oro y descubrir el elixir de la vida eterna eran más reales que la gravedad misma. Para entender por qué una mente tan brillante se sumergió en la alquimia, debemos viajar al siglo XVII. En ello época, la línea que separaba la ciencia, la filosofía y la espiritualidad era increíblemente borrosa. La alquimia no era solo una charlatanería, era vista como la química o sagradao, un estudio profundo de la naturaleza que entrelazaba lo material con lo divino. Los alquimistas creían que el universo era un organismo vivo, lleno de secretos codificados por Dios, y descifrar esos códigos era su misión. No buscaban solo riqueza, buscaban la sabiduría, la prima materia, la sustancia original de la que todo estaba hecho. Newton, un hombre profundamente religioso, creía que Dios había escrito 2 libros en la Biblia y el libro de la naturaleza. Estudiar la naturaleza era, para él, una forma de adoración, una manera de acercarse a la mente del Creador. Y en su opinión, la alquimia era la llave para leer ese segundo libro. Pensaba que los antiguos, como los egipcios y los griegos, habían poseído este conocimiento sagrado, pero que se había perdido o corrompido con el tiempo. Su objetivo era redescubrirlo. Así que, mientras de día era el respetado profesor de Cambridge, de noche, Newton se transformaba. Su laboratorio era su santuario. Se dice que podía pasar días enteros sin dormir ni comer, absorto en sus experimentos. Compró hornos especiales que podían mantener una temperatura constante durante semanas. Gastó una fortuna en ingredientes exóticos a mercurio, antimonio y otros compuestos que hoy sabemos que son altamente tóxicos. De hecho, algunos análisis de sus cabellos han revelado niveles altísimos de mercurio, lo que podría explicar algunos de sus comportamientos erráticos y periodos de enfermedad. ¿Pero qué buscaba exactamente? El objetivo más famoso de la alquimia era la transmutación en convertir metales base, como plomo, en metales nobles, como el oro. Pero para Newton, esto era más que una búsqueda de riqueza. Era la prueba definitiva de que la materia no era estática, sino que podía ser transformada y perfeccionada. Si podía entender cómo curar un metal y convertirlo en oro, quizás podría entender los principios fundamentales de toda la creación. Su búsqueda principal era la piedra filosofal. Este no era solo un objeto mágico para hacer oro. Se creía que era una sustancia con poderes increíbles. Podía curar todas las enfermedades, otorgar una larga vida, el llamado elixir de la vid, a menos, y llevar al alquimista a un estado de iluminación espiritual. Para Newton, encontrarla sería la culminación de su búsqueda de la verdad divina. Sus cuadernos de alquimia, que suman más de 1 millón de palabras escritas a mano, son un laberinto fascinante. Están llenos de recetas extrañas, diagramas místicos y un lenguaje en clave. Usaba nombres como el león verde, el dragón negro o el águila para referirse a sustancias químicas. Por ejemplo, el león verde devorando al sol era una metáfora para describir un ácido disolviendo oro. Este lenguaje críptico era intencional. La alquimia era un conocimiento secreto, reservado solo para los iniciados dignos. Además, en Inglaterra, practicar la alquimia sin licencia era ilegal, ya que se temía que pudiera desestabilizar la economía si alguien lograba fabricar oro. Uno de sus experimentos más documentados fue con el antimonio. Estaba fascinado por una forma cristalina de este metaloide llamada Regulus estrellado, que al enfriarse formaba un patrón similar a una estrella. Para Newton, esto no era una coincidencia química, era una señal, un eco de las estrellas en el cielo,
una prueba de la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Pasó años intentando refinar este proceso, creyendo que el antimonio era una clave para liberar el espíritu oculto dentro de los metales. Podríamos pensar que su trabajo científico y su trabajo alquímico eran dos mundos separados, pero no es así. Para Newton, eran dos caras de la misma moneda. Su interés en la alquimia influyó directamente en sus ideas científicas. Por ejemplo, su concepto de la gravedad, esa fuerza misteriosa que actúa a distancia sin contacto físico, era algo que sus contemporáneos consideraban, un poco místico, pero para Newton, que estaba acostumbrado a pensar en términos de fuerzas ocultas y simpatías secretas entre los elementos, una fuerza invisible que gobernaba el cosmos no era una idea tan extraña. La alquimia le enseñó a pensar en términos de principios activos y fuerzas que animaban la materia. En sus cuadernos ópticos, junto a diagramas de prismas y luz, a veces escribía notas sobre cómo ciertos compuestos alquímicos reaccionaban. Su creencia de que la materia estaba compuesta por partículas diminutas que se atraían y se repelían entre sí, una idea fundamental para la química moderna, probablemente se nutrió de sus experimentos alquímicos. Él no veía una contradicción. Para él, todo era parte de un único y gran sistema del mundo, diseñado por un creador inteligente. Entonces, ¿por qué se mantuvo en secreto? Durante siglos, la imagen de Newton como el alquimista fue suprimida. Después de su muerte, sus herederos y la Royal Society, la prestigiosa institución científica que él mismo presidió, consideraron sus escritos alquímicos como una vergüenza. Eran la evidencia de una manía, una desviación de su genio racional. Querían presentar al mundo a Newton, el científico, no a Newton, el místico. Por eso, gran parte de sus manuscritos alquímicos fueron catalogados como no aptos para ser publicados y guardados bajo llave durante casi 200 años. No fue hasta mediados del siglo XX que estos documentos salieron a la luz. En 1936, una colección de sus papeles fue subastada en Sotheby's. El famoso economista John Maynard Keynes compró muchos de ellos. Al estudiarlos, Keynes quedó asombrado. En un discurso que sacudió al mundo académico, declaró a Newton no fue el primero de la era de la razón, fue el último de los magos. Keynes entendió que para comprender realmente a Newton, no podíamos simplemente ignorar la mitad de su vida. Su incursión en la alquimia no fue un pasatiempo excéntrico, sino el núcleo de su visión del mundo. Fue el motor que impulsó su insaciable curiosidad. Newton creía que estaba redescubriendo una sabiduría antigua y divina, y en el proceso, sin darse cuenta, estaba sentando las bases de la química y la física modernas. Hoy en día, podemos ver su legado de una forma más completa. Isaac Newton no fue un personaje de dos caras, sino una mente compleja y unificada, producto de una época de transición. Fue el puente entre el misticismo antiguo y la ciencia empírica. Un hombre que miró a las estrellas con un telescopio, pero que también buscó el cielo en un crisol. La próxima vez que pienses en la manzana cayendo del árbol, recuerda también los hornos encendidos en la oscuridad, los manuscritos cifrados y la búsqueda incansable de un hombre que intentó leer la mente de Dios, no solo en el movimiento de los planetas, sino también en la transformación de los metales. El verdadero Isaac Newton era mucho más extraño, más misterioso y quizás mucho más fascinante que la leyenda que nos contaron. Gracias por acompañarme en este viaje al laboratorio secreto de uno de los más grandes genios de la historia. Si te ha gustado descubrir este lado oculto de la ciencia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.